Vamos a grabar. Bien. Como ya sabemos, el tercer parcial ya es este miércoles y vamos a ver algunos problemas como ha explicado el ingeniero la última clase, ¿no? El pasado miércoles. Y más que todo, tal vez pregunte de esa manera como estaba en ese documento o la verdad no tengo idea cómo preguntar ahora. De tercer parcial no hay datos históricos, ¿no? De cómo son los exámenes. Así que vamos a tratar de ver y estudiar cómo se han resuelto los problemas de la última clase. Los problemas que ha hecho el ingeniero eran más que todo de análisis, era sacar datos y reemplazar en las fórmulas ya integradas, ¿no? Eso nos puede dar a entender que el tercer parcial va a ser algo sencillo, aunque estos exámenes no han sido muy complicados, han sido sencillos. Y han tenido la suerte de que andan luego del otro paralelo. Entonces, lo primero que tienen que hacer es leer el problema y en base al problema determinar qué ecuaciones van a usar, ¿verdad? Para lo que es de la parte de cinética química, hemos visto más que todo dos ecuaciones, ¿no? Para cada orden. Para la reacción de orden cero, hemos visto su tiempo de vida media y lo que es la ecuación para hallar lo que es la constante de velocidad específica. Para una reacción de primer orden igual, ¿no ven? Hemos estudiado orden cero, orden uno y orden 2 porque son las únicas que analiza el ingeniero. Como ya se había mencionado antes, hay de orden 3, hay de órdenes parciales como ser 0.5, 1.5, un tercio, pero eso no se ve en la materia, solo se ve de orden cero, orden uno y orden 2. Y nunca se ha visto de orden 3. Bueno, nunca he visto yo de orden 3 que el ingeniero pregunte. Bien, entonces vamos a ver el problema y vamos a ver qué es lo que dice. Me dice, para la descomposición del acetato de metilo a 30 grados centígrados, calcular la constante de velocidad específica para una reacción de primer orden. Si al haberla analizado por 120 minutos, se determinó que el tiempo de vida media es de 2.4 horas y me pide especificar las unidades de K. Aquí muy importante siempre es que el ingeniero siempre pide en todos los exámenes que se especifique qué unidades va a tener K, ya que la concentración siempre va a ser, ¿no? Puede ser Torricellis o puede ser en función de los volúmenes de titulación o la misma concentración molar. El tiempo de vida media siempre va a tener las mismas unidades que se esté utilizando en cuanto a tiempo, ¿no? Si estamos trabajando con la ecuación con minutos, el tiempo de vida media va a estar en minutos. Si estamos trabajando con horas, el tiempo de vida media va a estar en horas. Sin embargo, la que varía dependiendo del orden de reacción es la constante K. Eso también ya hemos visto en la clase teórica donde hemos visto las unidades que se desarrollan a lo largo de las órdenes, ¿no? De reacción. Bien, entonces veamos qué podemos sacar de este problema. Este problema podemos ver que tenemos el dato de la temperatura, tenemos este tiempo, tenemos lo que es el tiempo de vida media. Y eso es todo. Prácticamente me dice entonces que el tiempo de vida media, que se representa con T 0.5, ¿a qué va a ser igual? Me dice que es a 2.4, esto expresado en horas. A 2.4 expresado en horas. Y con esto me pide hallar lo que es la constante de velocidad específica que no sabemos cuánto es. Bien, si nosotros vamos a las ecuaciones que hemos desarrollado, para una reacción de primer orden, la constante de velocidad específica llega a ser igual al logaritmo natural de 2. Todo esto dividido entre el tiempo de vida media, ¿verdad? Todo esto dividido entre el tiempo de vida media. Entonces, prácticamente la constante, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto va a valer? Va a ser igual entonces al logaritmo natural de 2. Todo esto dividido entre el tiempo de vida media, que es 2.4. Entonces podemos ver que la constante de velocidad específica para este problema es de 0.2888. ¿Esto en qué unidades? ¿Qué unidades va a tener acá entonces? Aquí tenemos logaritmo de 2. No tiene unidades logaritmo de 2.
sobre el tiempo de vida media, que está expresado en horas. Entonces, aquí las unidades va a ser 1 sobre horas, ¿verdad? 1 sobre horas. Wow, eso era todo. Así problemas no me has hecho el ingeniero en esta clase. Un poco sencillo. Pero en caso, suele haber problemas también de este tipo, ¿no? Suele haber problemas de este tipo, aunque no he visto que el ingeniero no tengo preguntas pasadas de este tipo del ingeniero. Pero más que todo, el análisis va a estar en ya tener lo que es la ecuación ya integrada y determinar lo que son los valores del tiempo de vida media, de K, lo que es la concentración inicial, o lo que es la concentración C, que es la concentración en el tiempo T. Vamos a un siguiente problema entonces. Este problema dice, se conoce que la descomposición del peróxido de hidrógeno actúa según una reacción de segundo orden. Se inicia el proceso con una concentración 0.8 molar. Luego de haber transcurrido 30 minutos, se midió que la solución poseía un pH de 0.5. Calcule el valor de la constante de velocidad específica y el tiempo de vida media. Bien. Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos que ir primeramente sacando datos. Tenemos que primeramente el orden de la reacción, el orden N, es igual a 2. En primera instancia tenemos eso. Luego tenemos, inicia el proceso con una concentración de 0.8 molar. Entonces aquí también ya tenemos lo que es otro dato, que es esta concentración de 0.8 molar. Sin embargo, esta es una concentración C sub 0. Esta es la concentración inicial de 0.8 expresado como concentración molar. Luego de haber transcurrido 30 minutos, entonces aquí ya me está dando otro dato. Me está dando un tiempo de 30 minutos que prácticamente llega a ser el tiempo T, que es igual a 30 minutos. Se midió que la solución poseía un pH de 0.5. Entonces aquí tenemos un nuevo dato que es un pH de 0.5. Entonces aquí tenemos lo que es el pH. Esto en el... ¿cómo pasa eso? Esto en el tiempo T, un pH en el tiempo T que es igual a 0.5. Bien. Entonces prácticamente tenemos lo que es la concentración inicial y para una reacción de segundo orden. Para una reacción de segundo orden, recordemos que una reacción de segundo orden va a ser igual a 1 sobre la concentración en el tiempo T. Esto igual a 1 sobre la concentración inicial. Esto más la constante de velocidad específica multiplicada por el tiempo, ¿verdad? Aquí, ¿qué nos faltaría? Nos faltaría ya lo que es esta concentración en el tiempo T. No nos da lo que es esta concentración en el tiempo T. Nos está dando lo que es el pH en el tiempo T. Es decir, el pH luego de que ha transcurrido 30 minutos. Entonces, para que haya una uniformidad en las unidades, yo tengo que hallar primeramente lo que es esta concentración en el tiempo T, que no sé cuánto es. Bien. Tenemos dato de pH. Ahora, ¿cómo calculo lo que es la concentración? ¿Alguien puede decirme? Logaritmo. Exacto. Tengo lo que es este valor de pH y recordemos que prácticamente el pH es igual a menos logaritmo de la concentración de los radicales hidrógeno, ¿no? O de los radicales hidrógeno. Esto se ve con más detalle en química orgánica. Bien, entonces prácticamente si nosotros aplicamos lo que es el antilogaritmo, para hallar la concentración vamos a tener que decir que esto va a ser igual a 10, esto elevado a menos pH. ¿Qué pasó? A menos lo que es este pH.
Y vamos a tener que la concentración en el tiempo T es de 0.3162. Ah, pero ¿en qué está? Está en concentración molar. Del mismo modo, en la práctica, igual, si no me equivoco, hay una pregunta que se trabaja con pH, ¿verdad? Hay una pregunta en la que se tiene pH. Antes de poder hacer todos los cálculos, tienen que primeramente transformar lo que es esos valores de pH para cada tiempo, tienen que transformarlo primeramente a lo que es concentración molar. De que se puede trabajar así de manera directa sin transformar, también se puede. El único problema que existe con eso es que la constante K no va a tener unidades, la constante T va a ser adimensional y eso no va de acuerdo al orden de reacción que se está trabajando. Entonces, por ese motivo es que de manera obligada, antes de hacer los cálculos con pH, primero tienen que transformar ese pH a concentración molar. Y luego recién pueden trabajar con los datos en concentración molar. Si no, no se puede trabajar. Ya. Bien, entonces lo primero que nos pide hallar es la constante de velocidad específica. Entonces aquí podemos ver que la constante K prácticamente va a ser igual a 1 sobre la concentración en el tiempo T menos 1 sobre, menos 1 sobre lo que es la concentración inicial y todo esto dividido entre el tiempo. Todo esto dividido entre el tiempo. Entonces aquí abajito voy a hallar lo que es la constante K. Entonces, ¿esta qué va a ser igual? Abrimos paréntesis 1 sobre la concentración en el tiempo T, que es este valor que hemos hallado. Esto menos 1 sobre la concentración inicial, que es de 0.8. Todo, cerramos paréntesis, todo eso dividido entre el tiempo T. Y listo, ya tenemos el valor de la constante de velocidad específica, que es de 0.0637. ¿Esto en qué unidades va a estar ahora? ¿En qué unidades va a estar ahora? Simple, podemos analizar también de aquí, ¿no? Si es que no han tomado apuntes, todo se deduce de las fórmulas, todo se puede deducir de las fórmulas. Aquí arriba, ¿qué va a quedar? Me va a quedar 1 sobre concentración molar, ¿verdad? 1 sobre concentración molar. Ah, 1 sobre concentración molar sobre el tiempo va a ser 1 sobre concentración molar multiplicado por tiempo. Estas van a ser las unidades. Pero usualmente, ahora vamos a hacer esto. Usualmente, ¿qué es lo que se puede colocar? También se puede colocar que esto va a ser igual a concentración molar a la menos 1. ¿Cómo hago a la menos 1? Ya que lo dejaremos en 1 sobre, abrimos paréntesis, molar por unidad de tiempo, que llegaría a ser minutos. También se puede colocar esto como, a ver, dibujar. Si es que logran, ahorita yo no estoy poniendo ya la función. Esto también se puede representar como molar a la menos 1, minutos a la menos 1. También se puede representar de esa forma. Ahorita no estoy pudiendo ya lo que es la función para hacer eso, pero estoy colocando así. Entonces, con eso tenemos la constante de velocidad específica. Ahora nos falta lo que es el tiempo de vida media. El tiempo de vida media. El tiempo de vida media, que se representa con T 0.5. Bien, entonces recordemos que el tiempo de vida media para una ecuación de segundo orden, ¿a qué va a ser igual? El tiempo de vida media para una ecuación de segundo orden va a ser igual a 1. No es 1. Así está bien. 1, a ver, ¿cómo es esto? 1 sobre la constante de velocidad específica multiplicado por la concentración inicial. Sí, era así, ¿no? A ver, integro de esto, reemplazo lo que es C medios de espejo. Sí, está bien. El tiempo de vida media es 1 sobre la constante de velocidad específica por lo que es la concentración inicial. Entonces hallamos ese valor que va a ser 1 sobre, abrimos paréntesis, la constante de velocidad específica
multiplicada por la concentración inicial, por C sub 0. Ya tenemos lo que es el tiempo de vida media. Este tiempo de vida media, ¿en qué unidad va a estar entonces? Va a estar en minutos. ¿Esto qué me dice? Que la concentración va a ser exactamente la mitad, es decir, va a pasar de una concentración de 0.8 a 0.4 luego de que haya transcurrido 19.61 minutos. Bien, eso sería para esta segunda pregunta. Y como pueden ver, en caso de que les dé un problema de este tipo, sería que se analice lo que es el problema, saquen datos, vean qué datos tienen, que los datos tengan lo que son las mismas unidades y reemplazar la ecuación, ¿no? En la parte presencial, el ingeniero quería la demostración más, de dónde sale la ecuación y esto que lo otro. Pero ahora que están así, solo quiere directamente estos resultados. Así que échenle ganas para el tercer parcial. Les ha ido bien en primero y segundo, el tercero más se puede. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Esta pregunta prácticamente igual ya hemos hecho, ¿no? Bueno, no hemos hecho uno similar. Esto es un poquito tipo química general, es esto, para ser sinceros, no es mucha termodinámica. Bien, entonces el problema dice lo siguiente. En un sistema cerrado, y voy a ir resaltando datos, en un sistema cerrado a la temperatura de 550 grados centígrados se coloca una mezcla de 8.72 gramos de dióxido de carbono y nitrógeno gas, que tiene comportamiento ideal y alcanzan una presión total de 2.36 atmósferas. Si el volumen del sistema es de 7 litros, calcular delta G de mezcla, delta H de mezcla y delta S de mezcla. Bien. Bueno, para esta parte nosotros hemos visto que para poder hallar lo que es el cálculo de delta G, delta H y delta S, nosotros lo que necesitamos es meramente lo que son los valores de las fracciones molares, ¿verdad? Entonces, primeramente tenemos que hallar lo que son esas fracciones molares. Y esta pregunta que estamos haciendo ahorita, sí es de examen pasado, he encontrado ahorita. Y más o menos puede que meta algo así también, ¿no? La verdad, ni idea. Y aquí. Entonces vamos a ir sacando datos. Tenemos una temperatura que es de 550 grados centígrados. 550 grados centígrados. Yo puedo transformar lo que es esta temperatura a grados Kelvin, ¿no? Va a ser esto más 273.15. Y esto automáticamente me va a dar en grados Kelvin. Luego tenemos una masa. Esta masa va a ser de mezcla. Esta masa de mezcla es de 8.72, esto expresado en gramos. Y esto contiene, me dice, CO2 y nitrógeno gas. Aparte me da una presión total, que prácticamente es una presión de mezcla, de 2.36 atmósferas. Está en atmósferas. También me da lo que es el volumen. En una mezcla el volumen no importa, ya sabemos eso, que es de 7 litros. Y me pide calcular delta G de la mezcla, delta H de la mezcla y delta S de la mezcla. Bien. ¿En dónde partimos ahora? Bueno, como necesitamos lo que es fracciones molares, sabemos lo que son fracciones molares, vamos a partir de las ecuaciones, ¿no? Hemos visto que la masa molar de una mezcla, la masa molar para una mezcla gaseosa, es igual a la fracción molar del primer componente, en este caso llegaría a ser 0,2, multiplicado por el peso molecular o masa molecular del CO2. Esto más lo que es la fracción molar de nitrógeno gas, y esto multiplicado por el peso molecular o masa molar de lo que es el nitrógeno gas. Recalcar que aquí el ingeniero, el peso molecular lo representa de esta manera. Una M mayúscula con una línea o un resaltado en la parte de arriba. De esta manera representa lo que es
peso molecular o... Sí, peso molecular en sí. Peso molecular representa de esta manera. Esto debido a que no le gusta al ingeniero el PM, ¿no? El PM. Y también la UPAC ha especificado que ya no se utilice lo que es el PM, ahora se utiliza esta M mayúscula con, y se colocó una línea encima para diferenciar lo que es concentración molar. Entonces tenemos eso en primera instancia. ¿Y qué más podemos usar? Podemos usar una segunda ecuación. Siempre para un gas nos podemos guiar por la ecuación general del PV igual a NRT. En este caso va a ser peso molecular, presión de mezcla por volumen. Esto va a ser igual a lo que es una masa de mezcla. Esto multiplicado por RT. Y todo esto dividido entre la masa molar de mezcla. Entonces ya tengo dos ecuaciones y prácticamente tengo tres incógnitas. Ay, no. Tengo tres incógnitas y dos ecuaciones. Pero yo también, ¿qué sé? Yo también conozco por química general que la fracción molar de CO2 más la fracción molar de nitrógeno gas, esto va a ser igual a la unidad. Puede que me tengan una pregunta, lo que lo pienso. Puede ser, muy probable. Bien, entonces, ahora, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Lo que podemos hacer aquí simplemente es reemplazar, ¿no? Reemplazar valores. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Vamos a tener que prácticamente... sí, porque las fracciones molares. A ver. Para una mezcla cualquiera, las fracciones molares siempre van a sumar 1. Por ese motivo es que estamos colocando lo que son fracciones molares. Porque aquí tenemos, esto tenemos es incógnita, no sabemos cuánto es. Tenemos la fracción molar de CO2 y de nitrógeno gas. Y ahora tenemos aquí una primera ecuación. La otra ecuación nos podemos apoyar en la ley general PV-NRT, ya que tenemos temperatura, peso, masa, etc. Y por último, en que para una mezcla cualquiera, la suma de fracciones molares siempre va a dar 1. Y estamos trabajando ahora con lo que son fracciones molares, porque para hallar lo que es el delta G de mezcla, hemos visto que necesitamos lo que son las fracciones molares. Por ese motivo estamos haciendo lo que es este cálculo. Prácticamente hay otro método para resolver este problema, otro método que me dice lo siguiente. Me dice que la masa 1, la masa de dióxido de carbono, más la masa 2, va a ser igual a la masa total, que llegaría a ser 8,72 gramos. Aquí yo tengo lo que es una ecuación 1, y esta llegaría a ser mi ecuación 2. Y esta llegaría a ser mi ecuación 2. Sí, esa llegaría a ser la ecuación 2. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Aquí lo que se trata de hacer más bien es, en caso de que utilice esta ecuación, va a ser presión, volumen, igual a masa 1 sobre peso molecular 1 más masa 2 sobre peso molecular 2. Todo esto multiplicado por lo que va a ser RT. Entonces, tu incógnita puede ser M1 y M2. Una ecuación 2 por 2. Esta ecuación se resuelve y con las masas ya puedes hallar el número de moles y con el número de moles ya puedes hallar lo que es la fracción molar. Hemos visto ya varias veces la fórmula de fracción molar. Ay, está muy complicadito. Ya. Entonces, una vez que ya tenemos esto, podemos reemplazar valores que prácticamente, entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a la masa de mezcla. Voy a reemplazar esto que sea mi ecuación. Esto que sea 1. Esto que sea 2. Y esto que sea 3. Entonces, voy a reemplazar 2 y 3 en la ecuación 1. Entonces, la masa de mezcla aquí también puede ser igual.
puede ser igual a la masa de la mezcla. Todo esto multiplicado por RT. Y esto dividido entre lo que va a ser P de mezcla, multiplicado por lo que va a ser el volumen. Todo esto en uno solo. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Va a ser igual a la fracción molar de CO2 multiplicado por la masa molar de CO2. Esto más 1 menos la fracción molar de CO2. Uy. Y esto multiplicado por lo que va a ser la masa molar de nitrógeno gas. Nosotros ya tenemos lo que es una ecuación con una sola incógnita y tendríamos que despejar lo que es fracción molar de CO2. Entonces, la fracción molar de CO2, ¿a qué va a ser igual? Uy. La fracción molar de CO2, entonces, prácticamente va a ser igual a lo que es masa de mezcla multiplicado por RT. Todo esto dividido entre P de mezcla multiplicado por el volumen. Y esto multiplicado por... Ay, no está feo. Ay, no está feo el despeje. Esto entonces menos lo que va a ser la fracción molar de CO2 multiplicado por la masa molar de CO2 menos 1. Y todo esto dividido entre lo que va a ser la masa molar de nitrógeno gas. Ya, ¿qué pasó aquí? Ah, ya veo qué pasó aquí. Aquí hay una situación, che. Aquí va a ser P de mezcla por volumen. Entonces prácticamente va a ser esto de esta manera. Esto menos. Ay. Entonces esto va a ser de esta manera. O está un poquito largo. Ay, no. Entonces al final vemos que la fracción molar de CO2, ¿a qué va a ser igual? Ay, un poquito complicado. Va a ser igual a la masa de mezcla multiplicado por RT, R que es 0.0821 por la temperatura. Esto dividido entre la presión de mezcla multiplicado por lo que va a ser el volumen. Esto menos, ¿qué pasó aquí? Ahí tenemos. Ah, lo he hecho mal aquí, a ver. Ay, que me equivoqué. Ah, cierto, pues esto no va a existir, esto no va a existir. Ah, creo que he hecho mal mi despeje, che. Ay, no. Ah, he hecho mal mi despeje, che. Ya que vamos a hacer otro método. Vamos a usar otro método. Entonces decimos que esta va a ser mi fracción molar de CO2. Ya tenemos toda la ecuación. Aquí va a ser un valor, digamos que ese es el valor. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hallar?
¿Cómo podemos hacer esto? Necesita una función objetivo para aplicar eso. A ver. ¿Cómo podríamos hacer esto entonces? Che. Puede que me dé otros valores que no son óptimos. Ay, no. A ver. Voy a copiar esto. Creo que va a ser más fácil así. Y esto va, chica, esto va a ser igual a masa molar, lo que va a ser mi nitrógeno gas. Ya. Esto menos lo que va a ser la fracción molar de CO2. Y esto multiplicado por lo que va a ser el peso molecular de nitrógeno gas. Uno va a multiplicar con esto ya. Ahora sí. Sí, lo voy a subir al claro, no se preocupen. Esto nada más me está haciendo, está liando, che. Ya, lo voy a subir a este igual, no se preocupen. Entonces aquí despejando tenemos que la fracción molar de CO2 va a ser igual a ¿qué? Ahora sí va a tener más sentido. Esto va a ser igual entonces a la masa de mezcla multiplicado por RT. Todo eso dividido entre presión de mezcla multiplicado por lo que va a ser el volumen. Esto menos lo que va a ser la masa molar de nitrógeno gas. La masa molar de nitrógeno gas. Y ahora todo esto dividido entre lo que va a ser el peso molecular de CO2. Esto menos... ¿Cómo estamos? Factorizando, entonces va a ser menos la masa molar, lo que va a ser mi nitrógeno gas. Lo redondearé. Yep. Esto aquí. Y esto aquí. Ahora sí tiene más sentido. Entonces, ¿esto qué va a ser igual? Esto va a ser igual, me dice, abrimos paréntesis. Sí, abrimos paréntesis. La masa de mezcla multiplicado por RT, R que es 0.0821, multiplicado por la temperatura. Todo esto dividido, abrimos paréntesis, presión de mezcla, 2.36 multiplicado por lo que va a ser el volumen. Cerramos paréntesis, volvemos a cerrar paréntesis. Menos el peso molecular de nitrógeno gas, que sería 28. Tenemos que abrir un nuevo paréntesis a todo el término. Y todo esto dividido, abrimos paréntesis, el peso molecular de CO2, que es 44, menos el peso molecular de nitrógeno gas, que es 28. Entonces aquí ya tenemos lo que es la fracción molar de CO2. Ahora nos faltaría ya lo que es la fracción molar de nitrógeno gas. La fracción molar de nitrógeno gas, que va a ser igual a 1 menos la fracción molar de dióxido de carbono. Y así haríamos este problema. Espero que ya está todo bien el despeje. Bien, ahora vamos a hallar lo que es este delta G. Caray. 1, 2, 3. Este delta G de mezcla, entonces, ¿a qué va a ser igual este delta G de mezcla? Bien.
Mejor daré la fórmula aquí. Esto va a ser igual entonces al número de moles totales o de mezcla multiplicado por R, multiplicado por la temperatura, y esto multiplicado por la sumatoria, voy a escribirlo así, la sumatoria de la fracción molar de cada componente multiplicado por el logaritmo de esa misma fracción molar. Entonces ya tenemos cada uno de estos componentes y ahora vamos a hacer lo siguiente. El delta G de mezcla, entonces, vamos a meterle símbolo. El delta G de mezcla, entonces, para este problema, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a, ahí nos falta el número de moles de mezcla. Ay, no puede ser. Aquí le voy a colocar entonces el número de moles de mezcla, a qué va a ser igual. Entonces, ay, miércoles. O el ingeniero, ¿cómo ha trabajado? Pues esto lo ha hecho directo el ingeniero. Pero necesitamos también esos valores. Ahí me doy un tiro. Ya que. Entonces vamos allá ahora a lo que son las masas. Creo que nos convenía ayer masas nomás, según la primera tensión. Masa 1 más masa 2 es igual a ver, ¿cuánto es esto? 8.72 gramos. O la generada así no sé. No creo. Esto no creo que de un mol. Y ni creyendo va a dar un mol. Ya. ¿Cuál va a ser mi segunda ecuación? Va a ser igual a la presión de mezcla multiplicado por el volumen. Esto va a ser igual a el número de moles de mezcla, pero esto es M1 sobre PM de 1 más M2, más la masa 2 sobre PM de 2. Esto, y está multiplicado por RT. Entonces ya tenemos eso, ya tenemos eso. Ya, voy a decir que esto va a ser mi M1 igual a M2 igual a. Bien. Está expresado en gramos y este igual está en gramos. Mejor me doy prisa mucho, estoy tardando. Entonces, la presión de mezcla. Lo voy a hacer rápido ya, chicos. Ustedes pueden hacerlo a mano. Esto es un sistema 2x2. Reemplazan todo y hay en M1 y M2. Y con eso lo hacen. Yo voy a hacer ahorita aquí la computadora directo. Lo voy a hacer con Solver. La presión de mezcla que va a ser igual. Va a ser igual a... Ok, paréntesis primero. Va a ser igual a la masa 1, que es esta casilla. No sabemos cuánto es. Dividida entre el peso molecular 1. Dióxido de carbono. Más masa 2 dividido entre el peso 2, que es igual a 28, que es el peso molecular del dióxido del nitrógeno gas, multiplicado por R 0.821, multiplicado por lo que va a ser la temperatura. Creo que nos convenía hacer por este camino nomás. Me complica mucho. Dividir entre el volumen, que va a ser esto. Bien. Ya luego voy a datos, solver, función objetivo, minimizar. Celdas cambiantes van a ser estas. Agregar. Este valor tiene que ser igual a esta presión de aquí. Aceptar. Resolver. Ay, creo que me olvidé de algo. A ver. Quiero un lineal simplex. A ver, por simplex me bote. Tampoco. Tampoco. ¿Qué pasó aquí? Que no me bota sus valores.
Maximizar, a ver. Tampoco. Con maximizar me bota lo mismo. Ya, pues aquí. Ya, ok. A ver, me estoy equivocando. Ay. Ay, punto 36. Ya. No. No me dice que es un sistema inestático. Esto es un sistema inestático, no creo. Un sistema inestático es esto. ¿Qué ha pasado? Un sistema inestático, chicos, es cuando, a ver, lo que nosotros siempre buscamos en la vida es obtener resultados que se llaman enteropositivos. Un sistema inestático es cuando al meter las variables no te va a dar estos valores, te va a dar un valor negativo, lo cual no queremos ahora. O dicho de otro modo, el sistema no tiene solución, pero aquí nos dan solución. Estos valores, ¿qué pero? ¿Por qué pero? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nos falta el número de moles de mezcla para este problema. Ya que, ya me chupé. Ya. Entonces ahora vamos a hacer aquí un cambio, ya. Aquí vamos a hacer un cambio, ya no nos deja resolver el sistema. ¿O será que algo estoy haciendo mal? A ver, voy a saber la calculadora, a ver, nada más. Si es que no da esto, quiere decir que algo siempre está fallando. A ver, M1 dividido entre 44, 1 dividido entre 28, igual a presión, que es 2.36 por 7, dividido entre RT, 0.821 por 823.15. A ver, la calculadora sí me bota las masas, me doy un tiro. Entonces, la masa de CO2, el Solvex no me ha dejado, pero minimizar, ¿qué ahora pasa? Nitrógeno gas. Resolviendo el sistema, se obtiene que la masa 1 es 5.16 gramos. Uy. Y la masa de nitrógeno gas es de 3.56 gramos. Pensé que algo estaba mal. Algo he debido hacer mal en el Solvex. Entonces ahora lo que yo voy a hallar va a ser mi número de moles de mezcla, ¿no? ¿Esto a qué va a ser igual? Va a ser igual a esto sobre el peso molecular de CO2 más esto sobre el peso molecular de nitrógeno gas. Y esto es el número de moles de mezcla. Esto está expresado en mol. Ya tenemos todo. Entonces aquí le estaba borrando en vano. N de mezcla. Me he rayado hoy día. Era que la preparé con anticipación esto. Ya. Esto va a ser igual al número de moles de mezcla, que va a ser 0.2444. Esto multiplicado por R, 0.0. Ah, no. Estamos calculando delta G, R tiene que ser 8.314 o 1.987. Por la temperatura, por la sumatoria. Entonces va a ser la fracción molar del primer componente multiplicado por el logaritmo de dicha fracción molar. Esto más la fracción molar del segundo componente multiplicado por el logaritmo natural de esta fracción molar. Y obtenemos que el delta G es menos 1158.021 joules. Bien, ya tenemos eso. Ahora tenemos que hallar lo que es el delta H de mezcla. Ay, no, ¿de cuándo pasa eso? Ya, no. El delta H de mezcla, entonces, por definición, hemos visto que el delta H es cero, ¿verdad?
Estamos trabajando bajo una presión constante, o podemos asumir que estamos trabajando con una presión constante, y delta H va a ser 0, ¿verdad? Ese hemos visto, va a ser 0 joules. Por último, tenemos que prácticamente el delta S nos faltaría hallar. Ahora, para el delta S de mezcla, delta S de mezcla que va a ser igual. Entonces, aquí vamos a colocar la ecuación que hemos visto, ¿no? Hemos visto que prácticamente mejor esto lo copio, control C. Hemos visto que el delta G de mezcla siempre que va a ser igual a mi delta H, esto de mezcla, esto menos la temperatura multiplicado por el delta S de mezcla, ¿verdad? El delta S de mezcla. Pero como podemos ver aquí prácticamente el delta H va a ser 0, entonces esto directamente a qué va a ser igual. Va a ser igual entonces a menos la temperatura por el delta S. Entonces aquí yo despejo que va a ser mi delta S. Esto entonces, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a menos el cambio de energía libre dividido entre la temperatura. Y esto va a estar en Joule por cada grado Kelvin. Y esa sería la resolución para este problema. Creo que el ingeniero directo esto lo ha dividido entre la temperatura, ¿no? Se ha debido equivocar el ingeniero. Porque esto mediante la ecuación de Gibbs-Helmholtz, entonces se puede deducir, ¿no? Que esto sí se calcula de esta manera. Bien, vamos por la parte más importante de estos ejercicios, que llegaría a ser esto. La energía libre integral de una mezcla. Y para eso vamos a ver este problema, que dice lo siguiente. La energía libre integral de mezcla delta G de una aleación cromo-titanio a 1380 es como sigue. Y me da la fracción molar de cromo, y el valor que obtiene de energía libre, ahí no, de energía libre a medida que va incrementando lo que es esta fracción molar. Y el problema me dice lo siguiente. Calcule la energía libre molar parcial de mezcla del cromo y titanio en una solución que contiene una fracción molar 0.47 molar de titanio a 1380 grados centígrados. Bien. Prácticamente, a ver, este problema tiene tres variantes. Solo han visto con el ingeniero esta primera variante, que es fracción molar versus delta G. Ahorita estaba chequeando lo que son exámenes pasados del ingeniero y al parecer sí ha llevado ese tema estos últimos semestres, no está llevando. Este tema es, por decirlo así, nuevo para las nuevas generaciones, ¿no? Para los últimos 10 semestres sería. Sí, es tiempo que el ingeniero no enseña este tema. Por ese motivo es que tal vez no hay casi nada de esto. En exámenes pasados sí hay, en exámenes del 2016, del 2011 sí hay ese tipo de preguntas, pero recientemente no hay. Ha debido dejar de enseñar por algún motivo. Bien, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer para este tipo de problemas? Como les decía, aquí puede haber una variante. Aquí en lugar de delta G, lo que les puede dar es actividad química. Entonces, ¿cómo va a estar representado? Va a estar como actividad química A, de esta manera, con una A nomás. Lo otro que puede estar representado, ¿qué más será? Delta G, actividad química. ¿Qué más será? Delta G, actividad química. También les puede dar lo que es el cambio de entalpía en función de una mezcla, ¿no? ¿Qué más será? No recuerdo, che. ¿Qué más será? Actividad química del... creo que eso era eso. Entonces, prácticamente, ¿cuál es el primer paso? Este problema es netamente gráfico. Su estudio es netamente gráfico. Y vamos a en un 2x3 ahorita. Bien, entonces, a lo largo... me graficaré. Entonces, yo voy a agarrar todos mis datos y en el eje X voy a colocar la fracción molar y en el eje Y voy a colocar lo que es este delta G de mezcla. Entonces, me voy a insertar, selecciono todito, voy a insertar datos y selecciono la tercera opción de dispersión. Uy, ya. Y aquí tenemos esta curva
que es el delta G de mezcla. Muy chico, creo que lo he hecho. Ya, ya. Tenemos este gráfico que es el delta G de mezcla versus la fracción molar de cromo. Pero ¿qué consideración tenemos que hacer aquí? Lo voy a hacer con lapicito. Estamos estudiando y hemos hecho aquí una gráfica de delta G versus cromo. Podemos ver aquí que en el eje X abarca desde 0 a 1. Este 0 a 1, ¿qué es lo que me representa? En este eje de 0 a 1 están los dos componentes, es decir, está lo que es el cromo y está lo que es el titanio. ¿De qué manera? En este punto está lo que es el cromo y en este punto está lo que es el titanio. Sí, fracciones molares. En el eje X entonces tenemos lo que es la fracción molar y en el eje Y lo que sea que nos dé. Siempre va a ser así. Entonces, en este eje, como pueden ver, la fracción molar siempre tiene que ser menor a 1. Por ese motivo es que esto va de esta manera. Y si nosotros prolongamos estas curvas, es decir, yo voy de esta manera hasta este punto y yo voy de esta manera hasta este punto, yo puedo hallar lo que es el cambio de energía libre netamente en este punto para el cromo, solo para el cromo, y netamente en este punto solo para el titanio. ¿Qué es lo que se quiere lograr al mezclar dos componentes? Y esto siempre ocurre con las aleaciones. Lo que se busca al hacer esto es modificar el comportamiento de delta G para los componentes. A veces necesitamos que el proceso sea factible y a veces no. Por ejemplo, si yo tengo ahorita el cromo y el titanio en una mezcla y lo quiero usar para revestimiento de un motor, por decirlo así, a ver, no sé de qué estará hecho, ¿qué me conviene? ¿Que el proceso sea factible, que se oxide fácilmente con el aire o no? Ah, entonces, por ese motivo es que es la mezcla. O en el otro caso, yo quiero que esto sea un catalizador que reaccione de manera efectiva, rápida, violenta, entonces me conviene que el voltaje sea negativo. Por ese motivo es que esta curva puede tener una curvatura puede ser de esta manera o también puede ser de esta otra manera. Todo va a depender de los datos que les den. Si aquí los datos les dan delta G positivos o delta H positivos, efectivamente la curva va a ir en este sentido. Pero en este caso, como está dando negativo, la curva va a ir de esta forma negativa. Un catalizador, eso también preguntaba en la parte teórica de ingeniería, preguntó el anterior semestre. Un catalizador es un factor que es capaz de modificar las condiciones de una reacción química. Es decir, puede afectar lo que es la presión, lo que es la temperatura, la velocidad de la reacción, etcétera. Y el común ejemplo que siempre hago, es lo que el ingeniero siempre menciona, es en laboratorio, cuando hacen la descomposición del peróxido de hidrógeno, cuando hacen la descomposición del agua oxigenada. Este es un proceso lento, realmente es lento, puede tomar meses, 10 años. Entonces, el laboratorio, para que no nos tome, ¿no?, años estudiar este proceso, se le añade como catalizador yoduro de hidrógeno. Entonces, el yoduro, ¿qué es lo que va a provocar? Va a provocar que el proceso sea más rápido. Entonces, un catalizador modifica las condiciones en las que se lleva a cabo una reacción química. Puede modificar temperatura, puede ser una reacción más lenta, más rápida, puede disminuir la cantidad de reactivos necesarios, etcétera. Es un catalizador. Bien, sigamos entonces. Ya, sí, reacción igual o no. Sí, efectivamente, reacciona en sí. Reacciona dependiendo de las condiciones. Hay, por ejemplo, hay veces en las que se quiere hacer reaccionar oro y es difícil. El oro difícilmente reacciona con el oxígeno. Es por ese motivo que se utiliza en joyería. No reacciona con el aire. Por ese motivo se usa en joyería y
Por ese motivo, ¿no? Si no, seríamos alérgicos al oro. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Si es que se quiere obtener óxido de oro, lo que se hace es meter un catalizador y este catalizador, sí, efectivamente, va a provocar que la reacción sí se lleve a cabo, sí se lleve a cabo. Entonces va a reaccionar con el catalizador ya que va a ayudar a que el proceso sea factible. Bien, vamos a ir con esto. Bien, entonces como todo esto va de este modo, a medida que va en este sentido, va incrementando lo que es la fracción molar de cromo. Y a medida que va en este sentido, se va incrementando la fracción molar de titanio. Entonces, digamos, en este punto, por decirlo así, la fracción molar de cromo es 0.4. Ah, pero entonces todo esto corresponde a la fracción molar de titanio, que sería 0.6, porque va a ser 0.4, 0.6, 0.8 y 1. Entonces, todo esto corresponde a la fracción molar de titanio. Bien, entonces vamos a lo que nos pedía la pregunta, que no recuerdo qué era. A ver. Calcular la energía molar libre parcial de mezcla del cromo y titanio en una solución que contiene fracción molar 0.47 de titanio. Ah, entonces me está pidiendo hallar aquí cuando la fracción molar de titanio, la fracción molar de titanio es igual a 0.47. Ah, pero entonces si la fracción molar de titanio es 0.47, obligadamente, como ambas fracciones en todo el punto suman 1, entonces la fracción molar de cromo es de 0.53. Entonces yo tengo que hallar aquí una recta. Yo tengo que hallar aquí una recta. Y creo que lo voy a cambiar aquí esta. A ver. A ver, voy a modificar aquí ya que no me deja ver. A ver, unidades principales que sea desde 0.1. Ya, está mejor así. Entonces, yo tengo que hallar aquí cuánto vale la fracción molar de titanio 0.47 y de cromo 0.43. Insertar, no insertar forma. Voy a tener que dibujar nomás. No insertar forma. Ah, no, claro. Ya. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? La fracción molar de cromo 0.43. Entonces, 0.53, perdón. Más o menos debe ser en este punto. Hasta donde corte en el gráfico, hasta donde corte en el gráfico. Le voy a dar un grosor más grueso y otro colorcito. Ya, entonces yo tengo que ver con esto. Ah, en este punto entonces, en este puntito, la fracción molar de cromo es 0.53 y de titanio es 0.47. Yo hago eso entonces y aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo que venir aquí y decir, ah, este es mi valor de delta G para esta condición. Entonces, mi valor de delta G, mi valor de delta G, mi valor de delta G, entonces, ¿a qué va a ser igual para la mezcla? Va a ser igual a menos 7000, esto expresado en joules. Y esta llegaría a ser la respuesta a este problema. ¿Se entendió esta parte, chicos? Ya que esto va a entrar a su parcial, a lo que me da a entender el ingeniero. Ah, ya veo a lo que te referías, señor. En sí, el catalizador dentro de una reacción química no reacciona. Entra como catalizador y sale como el mismo catalizador. Lo único que hace es fomentar la reacción. No participa, no forma productos, no reacciona nada, nada que ver. Ayuda, pero no reacciona. A ver, sí, me equivoqué la pregunta. Bueno, supone entonces, chicos, que no hay preguntas de esta parte. Hasta aquí sería la clase del día de hoy. Y a ver, y nos veríamos la siguiente semana. Vayan colocando presente, chicos, en el chat para considerar la asistencia del día de hoy, por favor. A ver.
Sí, voy a tratar de que el ingeniero me mande las diapositivas. Están en el Classroom, pero la mayoría de diapositivas. Solo falta las diapositivas del último tema de termoquímica de las disoluciones. Eso no me faltaría. El ingeniero hasta ahora no me manda esas diapositivas, el resto está. A ver, ya. Supongo que son todos. Bien, suponiendo que son todos, voy a dejar de grabar, ya que así nomás se guardan los mensajes.